Hermanos y hermanas, hoy que es sábado 19 de diciembre, estamos en la Feria Mayor del Adviento y estamos a poquísimos días ya de cerrar el Adviento para comenzar ya, llegar a la Nochebuena y empezar el tiempo de la Navidad. Estos dos textos que hemos escuchado hoy, el libro de los Jueces, hemos escuchado el capítulo 13 del libro de los Jueces y hemos escuchado el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, desde los versículos 5 hasta el 25. Ambos textos están estrechamente relacionados y hay una palabra que sobresale en los dos textos. De esa palabra quiero hablar ahora. Me refiero a la esterilidad. ¿A qué esterilidad? Hay una relación entre el nacimiento de Sansón en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, y el de Juan el Bautista. Ambos fueron anunciados por ángeles, como ya lo relata el libro de Jueces que escuchamos y el Evangelio de San Lucas. La palabra sobre la cual la Iglesia hoy, en todo caso, a la luz de estos textos, nos hace reflexionar, y lógicamente antes de la Navidad, es la esterilidad. ¿Qué quiere decirnos la liturgia? ¿Por qué nos coloca esta enseñanza previo a la Navidad? ¿Qué quiere expresarnos la liturgia? En efecto, nos presenta el Señor hoy a estas dos mujeres estériles, que no tenían hijo y eran mayores, no podían tenerlos. Habría que meternos en la cultura del pueblo de Israel, en la cultura judía, para poder entender el sufrimiento de estas dos mujeres. Si lo vemos desde nosotros, tal vez, si bien es cierto, una mujer que no puede tener hijos, sufre. Pero en la cultura judía esto era una verdadera condenación. Por eso cuando se habla de que estas dos mujeres no podían tener hijos, entonces ellas entendemos que vivían una verdadera dificultad. Es decir, no poder dar la vida en la cultura judía era considerada una maldición. No tener hijos podía impedir el cumplimiento del mandamiento del Señor de llenar la tierra con nuevas vidas. Por eso tenemos que meternos dentro del contexto de estas dos mujeres ancianas y estériles, para darnos cuenta que vivían un tremendo dolor, un gran sufrimiento. Esa figura de estas mujeres estériles, que existen muchas en la Biblia, comenzando por Sara, por ejemplo, era una madre estéril, pero el Señor hizo en ella un milagro. También hay que pensar en la estéril, también la mamá de Samuel, que era estéril, pero que también ahí el Señor hizo un milagro. Igualmente la hija de Jefté se fue por las montañas llorando su virginidad porque no podía tener hijos antes de morir. Si entendiéramos esa cultura, si entendiéramos que una mujer estéril en la cultura judía era lo más terrible que le podía pasar a una mujer, entonces comprendemos lo que el Señor nos quiere decir en este día previo a la Navidad. En verdad, la esterilidad es algo feo. Y hoy la Iglesia nos muestra este símbolo. Para nosotros, estas dos mujeres estériles son un símbolo. Es el símbolo precisamente que es puesto antes del nacimiento de Jesús a través de las mujeres incapaces de tener hijos. Esto es el símbolo de la humanidad incapaz de dar un paso hacia adelante.
Es el símbolo de la humanidad, del hombre y de la mujer que se cierran a Dios. Que Dios, haciendo todo, absolutamente todo, para poder conquistarnos, para poder amarnos, para poder abrazarnos. Dios que nos busca, Dios que va a la vida de nosotros de múltiples formas, pero que el hombre se cierra a esa posibilidad y aún sabiendo que Dios lo ama, aún viendo los signos de Dios en la vida de nosotros, seguimos en la misma vida constante de pecado. Esa es la esterilidad permanente del hombre, la esterilidad de la humanidad que llega a un punto donde ya no se puede incluso seguir adelante. Hay un momento en la vida donde uno mismo puede decir, ya no puedo más, ya no hay nada que hacer con mi vida. O tal vez de repente los otros, ¿no? Cuando vemos que hay alguien que no logra dar un paso hacia la conversión sincera, que vive tan anclado en sus situaciones de pecado, en su soberbia, en su falta de obediencia a la voluntad de Dios, y vive ahí amarrado y no da pasos. A veces los demás también podríamos llegar a decir, de verdad, ya no hay nada que hacer. Parece que ya no hay nada que hacer. Llega entonces un punto en que pareciera que todo se cierra. Al recordar que la ley de Moisés proveía la descendencia de un muerto, porque era muy importante tener descendencia y dar vida, estas mujeres, hoy el Señor les cambia la vida. El Señor hace un milagro en estas mujeres, del cual se provoca la vida de Sansón y de Juan el Bautista. Reciben la gracia del Señor y ahora son capaces de concebir. ¿Cómo podríamos imaginar eso en la vida de nosotros? ¿Cómo pasar de la esterilidad a la vida? ¿Cómo podríamos pasar de la muerte a la vida? ¿Cómo podríamos pasar de las tinieblas a la luz? El Señor es capaz de volver a comenzar una nueva descendencia en nosotros, una nueva vida. Eso es el mensaje de este día. Por eso cuando la humanidad está extenuada, o cuando el hombre, el ser humano, el hombre, la mujer, ya no pueden seguir adelante, entonces en ese momento que parece que las puertas se cierran, llega la gracia, llega el Hijo, llega el Mesías, llega el Salvador tan anunciado por el profeta Isaías con tanto estruendo y con tanta alegría y esplendor. Llega el Mesías para mostrarnos, enseñarnos de que hay una oportunidad, de que hay una salida, de que es posible la vida plena en el Señor, que esta creación extenuada puede dejar paso a una nueva creación, podríamos decir más bien a una nueva recreación, que el hombre puede recrearse, que la mujer puede recrearse, es decir, ser nueva, ser diferente. De esta manera, el milagro de la creación tan maravilloso deja un lugar a un milagro aún más maravilloso, el milagro de la recreación en la vida de nosotros, el milagro de la, llamémosle en palabras técnicas y actuales, el milagro de la reingeniería de mi propia vida. Como dice hoy la oración de la misa, dice, tú Señor, que maravillosamente creaste al mundo y más maravillosamente lo recreaste, dice el texto de la oración de la Santa Misa de hoy. Precisamente esta segunda creación en nosotros, que es cuando yo le doy la oportunidad a Dios de cambiar mi vida, cuando la tierra está extenuada, cuando el hombre está extenuado, entonces aparece el mensaje de hoy. Nosotros empezamos, podríamos decir,
a cambiar cosas en mi propia vida. Empezamos a enderezar los senderos que tanto nos ha hablado Juan el Bautista. Por lo tanto, esperamos la novedad de Dios. Esta es, por lo demás, la Navidad. La novedad de Dios que vuelve a hacer de un modo más maravilloso la creación y todas las cosas. En verdad, es curioso que en ambos textos que hemos escuchado del libro de Jueces y Lucas, es curioso también ver e interpretar en este día cómo tanto la mujer de Mahob como la de Isabel, para explicar cómo era esto, cómo ocurría esto, se habla del Espíritu. Es curioso que a ambas mujeres se les hable del Espíritu, que van a concebir por la gracia del Espíritu. El Espíritu del Señor comenzó a obrar en él, dice el texto. Es decir, comenzó a recrear en la persona de esta mujer estéril. Es posible solamente todo con la fuerza del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el mensaje para nosotros entonces? Abrirnos al Espíritu de Dios. Nosotros solos no podemos. A Él, con Él y junto con Él sí podemos hacer las cosas. ¿Qué nos queda entonces cuando se acerca la Navidad y todavía yo me reviso a mí mismo y me digo, Dios mío, yo estoy estéril, yo no estoy dando fruto, nada en mí está cambiando, sigo siendo el mismo y la misma, el mismo terco, la misma terca con mis mismos pecados, no los quiero cambiar, estoy a gusto con ellos, soy exactamente el mismo. Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me queda? ¿Qué esperanza me queda en mi vida? Ahí aparece entonces esta luz, esta esperanza de los textos de la liturgia de este día. Se puede terminar con la gracia del Espíritu abriéndonos al Espíritu Santo. Se puede terminar la esterilidad del egoísmo, la esterilidad del poder. Porque la iglesia también puede ser estéril también en sí misma si nosotros lo somos. La iglesia también podría ser estéril si nosotros no cambiamos nuestra propia existencia. Por eso tenemos que cambiar nuestra conciencia. Tenemos que dejar el camino del fariseísmo, el camino de los saduceos, el camino, es decir, de la hipocresía. Por eso se necesita que juntos, previo al misterio de la encarnación del Hijo de Dios en esta Navidad, se necesita que recemos mucho más. Hacer de tal modo esta Navidad que haga también a nosotros y a nuestra iglesia abierta al don de Dios, capaz de recrearnos, capaz de dejarnos sorprender por el Espíritu Santo. Necesitamos entonces que nosotros seamos hijos e hijas de Dios plenos, que nos abramos a las posibilidades del amor infinito de Dios. Por eso, en la iglesia se nos regala esta gran oportunidad a través de la vida sacramental, a través de la Eucaristía, a través del sacramento de la reconciliación. Nosotros podemos pasar de la esterilidad a la vida, podemos pasar de la oscuridad a las tinieblas, podemos pasar también de la envidia a la solidaridad y al camino con los otros, al hacer comunidad. Pidámosle al Señor en esta Santa Eucaristía nos ayude a dar muchos frutos de obediencia a la voluntad de Dios y del Espíritu. Así sea.